Empecemos de nuevo. Aquí estamos, hermanos, en un primer servicio del año, haciendo planes, esperando que cosas importantes ocurran en nuestras vidas. Y he querido titular este sermón de inicio de año de esta manera porque yo pienso que uno de los pensamientos frecuentes entre aquellas personas que han fallado permanentemente en hacer de su vida una vida que impacte para la gloria de Cristo, es que en algún momento de su vida piensan que ya no va a haber forma de arreglar las cosas. Y en la vida hay hitos, en la vida hay momentos claves. En este amanecer del año 2024, yo quisiera traer la palabra de Dios para que tú puedas saber que tú puedes empezar de nuevo, que nosotros podemos empezar de nuevo. Que la gracia de Cristo, el evangelio de Cristo es tan poderoso que puede hacer nuevas todas las cosas. Aún la vida más alejada, la vida más orgullosa, la persona con la desidia más profunda en su corazón, el evangelio es tan poderoso que puede traer y hacer las cosas nuevas en nosotros. Por eso, a medida que vayamos viendo lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, yo quiero que tú pienses que tú puedes salir de aquí hoy no siendo la misma persona. Que tú puedes salir de aquí hoy entendiendo que Dios puede darte y quiere darte una nueva oportunidad. Uno tiene momentos importantes en sus vidas. El año, cuando empieza un año, es un momento importante para hacer cambios, para proyectar cosas. La fecha de nuestro cumpleaños, el día que un hijo nació, son fechas importantes que marcamos. Pero sin duda, para la persona que es y tiene una relación con Cristo, el día que nació de nuevo es el día más importante de su vida. Es el hito más importante de su existencia. La vida tiene estos hitos. La vida tiene estos puntos de quiebre. Son esos momentos en el que el hombre pasa de ser como era a ser distinto. Por la revelación de la Biblia sabemos que el hito más importante en la vida de un ser humano es el momento en el que conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Es por tal motivo que en la cultura popular nos gustan las historias de redención. Nos encantan las historias donde alguien ha caminado de forma desviada y puede volver al camino y enderezar su vida. Nos encantan las canciones, las películas, las historias, los cuentos de familiares y amigos que en un momento dado estaban perdidos sin esperanza y pueden retornar al camino. Son esas historias que nos provocan y nos hacen ser humanos. Pero aunque las personas lo pudieran hacer por muchos motivos, el cambio más profundo en lo más incógnito de nuestro ser proviene del evangelio. Es más, el guión principal de la Biblia es precisamente este, que luego de estar perdidos y sin esperanza, Dios el Padre envió su Hijo a la muerte por nosotros para nuestra redención. De tal manera que cada segundo y cada minuto de nuestra vida hay esperanza de empezar de nuevo. En las Escrituras, mis hermanos, tenemos innumerables ejemplos de personas que luego de haber caído han podido levantarse. Estas personas reflejan el propósito redentor de Cristo para con nosotros y para con ellos. Muchas personas fuera de Cristo pueden levantarse de caídas estrepitosas. Muchas personas fuera de Cristo pueden levantarse en momentos difíciles de sus vidas. Pero no estamos hablando de cambios morales. No estamos hablando de cambiar patrones de vida. No estamos hablando que si no tienes una alimentación saludable, este año estés decidiendo alimentarte de manera saludable. No es solamente de eso que estamos hablando, sino más bien es del cambio que es producido en el alma. Porque podríamos estar haciendo pequeños cambios, pero aún nuestra alma esté igual. Y quiero invitarte al Evangelio de Mateo. Nosotros vamos a ver voy a construir la historia de un ejemplo de alguien que empezó de nuevo. Y esta es la historia de la negación de Pedro.
Y para poder construir y entender la historia tenemos que ir a Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Yo quiero pedirle que usted abra sus Biblias. Vamos a ver varios pasajes en este momento, en esta mañana, como manera de sostener lo que voy a estar compartiendo. El primero de ellos es Mateo 26, versículos 31 al 35. Vamos a ir construyendo paso a paso lo que sucedió en esos últimos, o le sucedió a Pedro en esos últimos eventos de la vida terrenal de Cristo antes de su crucifixión y posterior resurrección, y cómo entonces él encontró un nuevo comienzo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Subraye eso, va a ser importante en lo adelante. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Subraye eso. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Capítulo 26 ahora, hermanos. Versículos 69 al 75, por favor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué me hablas. Cuando salió al portal, lo vio la otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo, dice la Biblia, no conozco a ese hombre. ¿Ven los signos de exclamación? Fue con actitud, con exclamación que lo dijo. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. ¿Qué gallo más? No podía cantar en otro momento. El problema fue el gallo, no fue Pedro. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Dios bendiga su palabra. Cada evento de la vida de Pedro provocó y construyó el carácter de Pedro. Nosotros a veces, en buena lid o mala lid, nos mofamos, nos burlamos o criticamos de alguna manera u otra la vida del apóstol Pedro. La forma en la que él daba los primeros pasos en los comentarios, en la que a veces él se pasaba en los comentarios que decía. Y entonces vemos a Pedro como el chivo expiatorio de todos los discípulos. Lo señalamos como una persona imprudente, como una persona que no tenía control de sus emociones, que él primero hablaba y luego pensaba. Y eso puede ser cierto en todo el espectro. Pero lo que a veces no reconocemos es que Pedro mismo estaba madurando. Cristo estaba construyendo un carácter en la vida de Pedro que serviría para el momento en el que Cristo no estaría con ellos. Todos los apóstoles no eran iguales. Nosotros no somos iguales. Hay personas que por su personalidad pueden a veces medirse en algunas situaciones y eso no tiene nada que ver. El pastor Otto en muchas ocasiones nos dice: una cosa es el pecado, la pecaminosidad de nuestro carácter y otra cosa son nuestras personalidades. Bueno,
A veces tomamos a Pedro como chivo expiatorio, pero cada situación en la vida de Pedro fue construyendo ladrillo a ladrillo, situación por situación, lo que Pedro posteriormente fue. Uno de los capítulos más representativos y finales de la vida de Pedro fue precisamente esto. Los sinsabores, las decepciones, los llamados de atención en público, la falta de dominio propio, todo eso caracteriza al apóstol Pedro. Pero ¿quién dice que nosotros no somos así también? ¿Por qué queremos nosotros encumbrar nuestras propias limitaciones en otros cuando lo que deberíamos decir, gracias Señor, porque en Pedro me puedo ver reflejado y sé que yo puedo empezar de nuevo también? En Cristo todo tiene propósito. Absolutamente todo tiene propósito. El apóstol Pedro vivió su último gran episodio de aprendizaje de la manera más difícil que podríamos imaginar. Es más, cuando leí el texto, si usted vuelve conmigo un minuto atrás, un versículo atrás, versículo 75, yo no recuerdo en la narrativa bíblica, por lo menos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, ver a Pedro llorar amargamente. ¿Usted recuerda eso? No. O sea, es la primera vez que lo vemos quebrado, quebrantado. Es la primera vez que ya no vemos al Pedro orgulloso, que entendía que él tenía todo en control en sus manos, o que se lo sabía todo. Hermanos, esto es significativo para lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Dice el versículo 75, que él salió afuera y ¿qué hizo? Lloró amargamente. Fue quebrantado hasta lo sumo. Y cuando nosotros hablamos de empezar de nuevo, de los planes que proyectamos hacia el futuro, de las cosas que queremos hacer, hermanos, uno de los pensamientos que construyó esto que estamos hablando esta mañana es precisamente que yo recordé que hace un año estábamos aquí. Cuando digo que estábamos aquí, por la gracia de Dios, estaba predicando el primer sermón de este año que finalizó. Es decir, y eso me lleva a reflexionar a mí, es lo que quiero invitarles a ustedes de una manera muy personal. ¿De verdad lo que prometimos lo hicimos el año pasado? O sea, ¿volveremos a repetir lo mismo? El apóstol Pedro tuvo que llorar amargamente para entender que él no era la persona todavía que Dios quería que él fuera. Él le faltaba mucho. Y ser quebrantados es el inicio de empezar de nuevo. No puedes empezar de nuevo dejando las cosas atrás y simplemente escondiéndolas como la basurita que no queremos que nadie vea. Tienes que enfrentar tu vida delante de Cristo. En la antesala del arresto de Jesús, Pedro está con Cristo y él predice que Pedro, uno de sus apóstoles y servidores más cercanos, lo iba a negar. Esto debió ser muy desconcertante para Pedro. Jesús estaba prediciendo un evento que Pedro mismo desconocía que sucedería. Pedro negó 2 veces que él haría tal cosa. Tanto es así que él juró que nunca haría tal cosa. Él juró que él no haría la negación que posteriormente hizo. Para nosotros, sin embargo, que nos vimos el año pasado, es un evento muy parecido. Prometiste algo, probablemente no lo cumpliste. Y la vida está llena de cosas que a veces hemos prometido. La Biblia nos advierte de eso en Eclesiastés, que mejor es que no prometas. Y si prometes, ¿qué dice la Biblia? Cúmplelo. Es decir, es una característica del carácter cristiano. Hay confianza porque lo que dices tú lo vas a cumplir. Pero aquí estamos hablando de algo más personal. Son de esas promesas internas de yo quiero estar más cerca de Cristo. Yo quiero leer más su palabra. Yo quiero orar más. Yo quiero ser un cristiano distinto. Yo quiero comprometerme. Yo realmente quiero hacer un cambio. Yo quiero quebrar mi vida, que sea distinta. ¿Lo fue? ¿O simplemente estás pasando la página? Luego de la embriaguez de un fin de año, luego de bajar los niveles de sensibilidad como muchas veces se ocasionan, y estamos en nuevo año.
Es como Rogers decía, se supone que ya el año empezó y quizá algunos están pensando, wow, mañana ya tengo que ir a trabajar de verdad. ¿Saben lo que significa? O sea, hermano, la vida continúa. Y debe haber un punto en el que haya una diferencia. Tomamos este primer servicio del año como una excusa para decirte, empieza de nuevo, pero hazlo bien. Hazlo bien. ¿Por qué? Porque cuando vamos al texto, la Biblia nos ilustra a Pedro prometiendo y entendiendo que él no estaba dispuesto a negar al Señor. Porque la fidelidad en tu vida cristiana, la manera en la que tú te mantienes año tras año, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, no es por la fuerza de tus voluntades, es por la gracia de Cristo. Aún la fidelidad, cantábamos hace un momento, la fidelidad cristiana, la fidelidad que tú muestras, si no está sostenida en la gracia de Cristo, no es más que orgullo disfrazado. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende que es fiel por su propio esfuerzo, entonces ya esa fidelidad no es al Señor, es a sí mismo. Pedro es un ejemplo de que en ocasiones debemos caer, que en ocasiones debemos fallar, que en ocasiones nos debe doler, que en ocasiones debemos llorar, porque si no es así, vamos a entender que estamos viviendo vidas perfectas. Y el único perfecto es Cristo. Debemos caer, debemos quebrarnos. Dios es el autor, Dios es quien cumple sus propósitos en nosotros. Para Pedro fue doloroso. Y yo quiero ilustrarlo. Imagínense un hombre de voluntad férrea, una persona con grandes capacidades, dones de liderazgo, una persona que tomaba la batuta y la guía en cada momento importante en la vida de Cristo y los apóstoles. O sea, era una persona de mucha influencia entre el círculo de los servidores de Cristo, de extremada influencia. Es tanto así que es Pedro quien predica el más importante sermón luego de Cristo en la iglesia, ¿sí o no? Hechos capítulo 2. Todos los discípulos tuvieron su lugar importante. Es más, en el texto de Juan que vamos a leer más adelante, ahí está Juan cerca de Cristo y Pedro le pregunta, ¿y qué va a pasar con él? Jesús le dice, ¿qué si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese? Básicamente lo que está diciendo, él va a estar conmigo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dejó encargado a Juan el apóstol de cuidar a quién, a María y a las mujeres que estaban. Cada uno tenía su lugar. Ahora, lo que estamos viendo en Pedro es que para Pedro llegar a empezar de nuevo tenía que ser quebrantado. ¿Y qué sucede cuando no somos quebrantados? Permanecemos iguales. Fíjese que en el versículo 75, estamos volviendo al texto otra vez, fíjese sus ojos allí. Dice, hay algo importante que dice el texto. Lo que provocó el quebranto en Pedro fue lo siguiente, versículo 75. Y Pedro se acordó ¿de qué? De lo que Jesús le había dicho. O sea, Pedro se acordó de que Jesús le dijo que él lo negaría. Y Pedro también se acordó de lo que él le dijo a Jesús que él no haría. Y ambos pensamientos lo quebraron. ¿Por qué? Porque había sinceridad en Pedro. No, pastor, mire, el año pasado yo prometí tal cosa, pero yo quiero que ese pensamiento regrese ahora. ¿Lo hiciste? ¿Lo hicimos? ¿No lo hicimos? ¿Pasaremos la página o seguiremos encumbrando las mismas situaciones? No, Pedro recordó y el recordar eso lo quebrantó, porque él sabía que haber prometido algo al Señor y no hacerlo es la más grande de las desobediencias que podemos hacer. Fue quebrantado. Para este robusto, portentoso hombre debió ser agotador, debió ser humillante tener que verse en dicha situación. Imagínense, todo en el barrio, ese es Pedro, te vimos, claro que te vimos. Había más testigos que estaban señalando a Pedro y le decían, tú eres de ellos, claro que tú eres de ellos.
Tú andabas con Él, tú hablas como Él. No hay duda de que tú eras uno de ellos. Lo negó. El texto es muy descriptivo. Dice que Pedro lloró amargamente. Cuando algo te duele en lo más profundo de tus entrañas, lloras. Te aseguro que por la convicción que da las Escrituras, Dios quiere también usarte, pero antes de hacerlo, Él tendrá que quebrantarte. Debes empezar de nuevo. A veces tenemos proyectos, a veces tenemos metas, a veces tenemos ilusiones. Hermanos, y qué bueno, eso es parte de la vida. Cada año, no importa cómo haya sido el anterior, con situaciones de guerra, situaciones económicas, nosotros llegamos a diciembre y diciembre es el mes en el que entendemos que la esperanza es real en el mundo y gloria al Señor por eso. Pero empezamos enero y se nos olvida cuál es la fuente de esa esperanza. Por eso yo quiero invitarte a pensar que tú puedes empezar de nuevo, pero por la vía correcta, por la manera correcta. Y miren cómo sucede, miren cómo funcionan nuestros pensamientos. Aunque elogiamos a aquellas personas que empiezan de nuevo, muchas veces para nosotros es hasta vergonzoso empezar de nuevo. Porque es como si estuviéramos diciendo, no pude hacerlo a la primera. No fui capaz de hacerlo en la primera oportunidad. No fui capaz de ser el de los primeros y nos da vergüenza empezar otra vez a aprender o a caminar o a pedir perdón. ¿Saben? Ese sentimiento es orgullo. Empezar de nuevo no es una derrota siempre que sea en Cristo. Empezar de nuevo no es un punto en el que te das a entender que no eres la persona más capaz. No, todo lo contrario, hermanos. Todos nosotros empezamos de nuevo muchas veces y qué bueno que podemos hacerlo. El evangelio es empezar de nuevo. Adán y Eva no pudieron hacerlo a la primera, pero Cristo nos invita a empezar de nuevo. Con frecuencia pensamos eso. Hermanos, no. Empezar de nuevo no es una vergüenza. Empezar de nuevo no es una pérdida. No te sientas limitado. Hay oportunidades, hay segundas oportunidades en Cristo. Eso es la gracia, ese es el evangelio. Si no fuera por eso, entonces no estuviéramos aquí. Podemos empezar de nuevo. Hay ejemplos bíblicos. Yo quiero invitarte a algunos ejemplos, 3 particularmente. Les dije que abrieran sus Biblias para que me ayuden, me acompañen. El primero de ellos lo encontramos en David. ¿Recuerdan al rey David? Salmo 51. ¿Pueden ir allí conmigo? Dice el rey David en su oración pidiendo por una segunda oportunidad lo siguiente. Solamente lo leeremos, pero escuche con atención. El rey David le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Señor, por favor, crea en mí un corazón limpio. Renueva, nuevo comienzo, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme, empezar de nuevo, el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, cuando me des la segunda oportunidad, cuando empiece de nuevo,
Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces te ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Yo quiero empezar de nuevo, dice David. Pero tuvo que atravesar el camino del quebrantamiento. Hermanos, yo no estoy hablando. Fíjense que el título es en plural. Nosotros todos tenemos que empezar de nuevo. Yo no estoy señalando, hermanos, empiecen de nuevo. No, todos tenemos siempre que empezar de nuevo. Pero para hacerlo tenemos que caminar y trillar el camino del quebrantamiento. ¿Por qué? No es simplemente que Dios está gozoso de humillarnos. No es que Dios está contento de decir, los estoy humillando y por eso deben quebrantarse. No, no funciona así. Es que el orgullo es tan aterrador y tan esclavizante que si no se destruye y se quiebra, no puede haber cambio. El pecado es esclavizante. Usted no ha tratado de vencer al pecado por sí mismo. No, yo estoy seguro que sí. ¿Cómo le ha ido? Malísimo. No, oye, esto es, no te apures, yo puedo. Ese yo puedo ha dañado al mundo. Yo no puedo. En Cristo yo puedo. No podemos. No podemos porque somos débiles. No podemos porque estamos en pecado. No podemos porque dice David que en pecado nos concibió nuestra madre. Y nos da a nosotros, nos provoca cierta insatisfacción entender que debo depender de otro para que yo pueda ser salvo. Porque yo quiero ser salvo yo mismo. Cuando uno lee a David, yo le invito, márquelo y déjelo ahí, léalo constantemente. El pecado de David fue grande. Su arrepentimiento también lo fue. Y mayor fue la gracia de Dios sobre la vida de David. Hay un ejemplo más. Pablo, Hechos 9. Vamos a pasar la página. Hechos 9. Veamos a Pablo. Pablo es otro gran ejemplo. Incluso, mientras ustedes lo buscan, mientras pensaba en qué ejemplo usar como manera de empezar de nuevo, pensé en Pablo. Pero como decía al principio, a Pedro todo se le pega, después que me quede en Pedro. Dice Pablo, Hechos 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, estos eran los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Empecemos de nuevo. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo es otro perfecto ejemplo de que estamos sosteniendo una verdad que tú puedes atesorar en tu corazón y que de verdad puede tener sentido en tu vida porque es una verdad bíblica. Cuando tú crees en Cristo, tú puedes empezar de nuevo. Cuando tú pones tu confianza en Cristo, tú puedes empezar de nuevo. Y ahí
en este debate, en este pensamiento es en el que se sostiene todo el evangelio. Pastor, y cualquier persona en el mundo, el que haya hecho el más atroz crimen o pecado en el mundo, puede empezar de nuevo. Si usted y yo creemos en la Biblia, eso es totalmente sí. Porque entonces estaríamos diciendo que el pecado es más fuerte que el evangelio. Eso es una mentira. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Has pecado, has caído, este no fue tu mejor año, no pudiste tomar control, no pudiste llevar tu vida en consonancia con la gracia de Cristo, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Suma, resta y comienza de nuevo. Ahora, me imagino que la gran pregunta es, usted se ha pasado alrededor de media hora diciendo que empecé de nuevo. Ahora, ¿cómo yo empiezo de nuevo? Y para eso quiero llevarlos a Juan. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Vamos a ver ahora en los minutos que nos quedan cómo Jesús confrontó y llevó a Pedro a entender cómo empezar de nuevo. Juan 21, versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro. ¿Cómo le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo no sé si usted nota como que ahora no hay un Pedro muy altivo, ¿no? Como que, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, bueno, pues apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús entonces, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Oh, sorpresa. De que Jesús le estuviera diciendo una tercera vez que sí le ama. Y Pedro le dijo, y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo, pues apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde quieras. ¿Recuerdan lo que hablamos de Pedro? Dependiente. Mas cuando ya seas viejo, no necesariamente Jesús está hablando de la edad cronológica. Cuando madures. ¿Me siguen, hermano? Cuando madures, dice Jesús. ¿Qué dice? Alguien más te tendrá que ayudar. Ahí, ese es el meollo. Hay gente que no madura porque no quiere la ayuda de otras personas. Y se quiere mantener a la deriva porque es más cómodo. Pero empezar de nuevo significa pedir primero ayuda. Ayúdenme. Porque cuando vamos avanzando en edad y la fuerza física va disminuyendo, aunque usted no lo crea, alguien va a tener que traerlo de la mano a la iglesia si usted sigue siendo cristiano. No, yo no quiero llegar a ese punto, no. Bueno, es parte de la vida. Pero en la vida cristiana, ahora en el sentido espiritual, es igual, hermanos. Usted no puede empezar de nuevo por sí solo. Usted tiene que tener ayuda para eso. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, yo me acuerdo de ti. Este Jesús que está hablando es el Jesús resucitado, que se apareció a los discípulos, que se apareció a otros discípulos, que se apareció a muchas personas. Y ahora Jesús resucitado le está dando una enseñanza. Antes de su muerte Pedro lo negó y ahora Jesús le está diciendo lo que eso significó. Jesús le dijo, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará donde no quieras. Eso es duro. Pero ¿qué usted puede hacer? Usted no puede conducir.
Y eso dijo, aquí está la parte importante, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió a Pedro, sígueme. Es decir, nosotros estamos dependiendo constantemente y el primer instrumento de Dios para empezar de nuevo es empezar a depender de otros. No te permitas postergar lo importante. Si tú tienes deudas morales, espirituales o de cualquier otra índole, ya sea con Cristo, con cualquier otra persona, no evadas esa conversación o ese encuentro. No te escondas en la iglesia. Sal a la luz. No uses la religión como un medio de entender que estás bien con Dios. No uses la iglesia como pretexto para no acercarte a Cristo. Podrían parecer términos contradictorios, pero no es lo mismo. Tú puedes esconderte en la iglesia y aún así no ser visto por Cristo. Si tú quieres empezar de nuevo, tú tienes que tener esa conversación con Cristo ya. Las que has postergado, las que no has querido tener, por la razón que sea, tienes que tenerla ya. ¿Quién inició esta conversación? ¿Pedro o Jesús? Jesús. Mire su Biblia para que vea este detalle tan hermoso. Versículo 15. Estaban cenando. El versículo 14, el versículo anterior, dice que estaban allí, estaban reunidos ellos. Y aparentemente, dice un comentarista, que hubo una especie de silencio. Imagínense esto, Jesús resucitado, los discípulos todavía un poco en shock, algunos de ellos que se habían ido, habían regresado, estaban allí cabizbajos, entre ellos Pedro. Es decir, que aparentemente no había mucha conversación, muy distinto a la cena en Juan capítulo 13. ¿Recuerdan la última cena? Todo el mundo hablando, todo el mundo conversando, todo el mundo haciendo preguntas, pero ahora aparentemente esto era una reunión muy silenciosa. Y en medio del silencio, Jesús irrumpe y dice, cuando ya terminaron de comer, Pedro, ¿me amas? En público. O sea, Jesús lleva la conversación. No se ve a Pedro diciendo, Señor, yo recuerdo que antes de morir te prometí algo, me das unos minutos para hablar contigo. No, Jesús toma la iniciativa. Porque si hay alguien que quiera restaurar tu vida y tu corazón, es Dios, más que tú mismo. Él te ama más que tú mismo te amas a ti. Y si quieres empezar de nuevo, debes tener esa conversación con Cristo ya mismo. Luego de la resurrección, Cristo fue directo. Y Él le dice 3 veces a Pedro, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro se escandaliza la 3ª vez, pero cada pregunta de Cristo señalaba cada negación de Pedro. ¿Me amas? Me negaste. ¿Me amas? Me negaste. ¿Me amas? Me negaste. Pero en cada pregunta hay un llamado de te perdono, te perdono, te perdono. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. David Brown y A.R. Fawcett dicen sobre esta última cena lo siguiente. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Escuche esto, hermano. Pedro se entristeció y le dijo que sí, que lo amaba. Esto fue una incisión honda en la herida que Pedro tenía. Cuando Pedro todavía estaba doloroso de las preguntas anteriores, Cristo hace una más profunda para escarbar en la herida, en el ego de Pedro. Hasta ahora Pedro no se había dado cuenta de la opción, del objetivo de estas preguntas. Pero la tercera lo revela todo, dice el autor. Trayendo ante su vista tal arremetida de tristes recuerdos de que 3 veces negó que lo conocía, que lo siente en lo más vivo. Convenía que lo sintiera, que quisiera que lo sintiera, era el propósito de Cristo. Pero logrado su propósito, el diálogo doloroso termina con un gran gesto de
apacienta mis ovejas. Esto es como si el Señor dijera: Simón, ¿te dolió quebrantarte? Sí, Señor, me dolió. Pues ahora ven, empecemos de nuevo. Esto es hermoso. ¿Te dolió el quebranto? Sí, me dolió. Pues empecemos de nuevo.